¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Vamos a buscar Juan 3, 22 al 30. Vamos a ir leyendo hasta que coloquen el pie del micrófono. Juan capítulo 3, versículos 22 al 30. El título, que sabemos que no es inspirado, dice El amigo del esposo. Muy bien, muchas gracias. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 3, versículos 22 al 30. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Este pasaje no había advertido antes de ahora, de haberlo estudiado este pasaje, que tiene tantas aplicaciones, por lo menos 2 o 3 aplicaciones muy fuertes, ¿no? El amigo del esposo, este pasaje que también es famoso como texto para las predicaciones, es muy rico. Pero me gustaría en esta mañana, en homenaje a la brevedad del tiempo, centrarme solamente en un punto de vista acerca de este pasaje. Y el punto de vista sobre este pasaje tiene que ver, digamos, con un conflicto que se desarrolla, un conflicto que es el centro medular de este pasaje. Nosotros tenemos conflictos en la vida cotidianamente. Estos conflictos se dan en la familia, se dan en la calle, se dan en el trabajo. Y particularmente este pasaje se refiere a un espacio donde se da el conflicto y que es el espacio del trabajo, ¿no? Los que trabajan en una institución se dan cuenta que las instituciones están
siempre llenas de conflictos. Y uno de los trabajos, una de las tareas de los que habitan las instituciones, ir resolviendo los conflictos que se presentan, ¿no? Incluso no solamente en las instituciones públicas, sino también en los ámbitos privados se dan estos conflictos. Y lo que quiero que pensemos en esta mañana es que nuestra comunidad cristiana, es que esta comunidad cristiana que denominamos iglesia, también es un espacio donde se dan permanentemente conflictos. Y que podamos aplicar este pasaje que hemos leído un poquito para ver cómo podemos ayudar a resolver los conflictos que se presentan en la iglesia. Entonces, me gustaría que esta mañana aprendamos de este conflicto para seguir el ejemplo de cómo uno de los protagonistas, porque el protagonista acá, por supuesto, Cristo siempre es protagonista, pero el protagonista de este pasaje es Juan el Bautista. Primero tenemos que decir quiénes son los protagonistas máximos, ¿no? Y los protagonistas máximos de este pasaje son Juan el Bautista, en este espacio, en este texto, el primer protagonista, y un protagonista que está ausente en este pasaje, que es Jesucristo. Entonces se da el conflicto de esta manera. Pero quiero que nos focalicemos primeramente en Juan y Jesús. Y decir primeramente que Juan y Jesús tenían una relación de toda una vida. ¿Se acuerdan que cuando María fue a visitar a Elizabeth, Elizabeth ya estaba encinta y María también? Y cuando se acerca María a Elizabeth, ¿qué pasa? Dice que la criatura saltó, la criatura, o sea, el bebé que tenía Elizabeth, saltó en el vientre de su madre. Es como si hubiera reconocido la presencia cercana de Jesús. Muchos dicen que eran parientes, ¿no? Algunos aventuran a decir que hasta eran primos. No lo dice la Escritura, pero ciertamente eran parientes. Y desde ese momento, desde el momento mismo del nacimiento, ya estaban unidos con una misión. La misión que le había dado la palabra de Dios en la voz profética, que decía que había uno que iba a abrir el camino del Mesías. Y el que iba a abrir el camino del Mesías y el Mesías se encontraron en esa etapa primigenia de la vida cuando estaban aún en el vientre de su madre. Y esa unidad, esa unión que habían entre Jesús y Juan perduró por toda la vida. Perduró por toda la vida y más concretamente en la vida del ministerio de Jesús. Pensemos que Jesús comienza su ministerio a partir de los 30 años. Dice, era un hombre como de 30 años. Y los estudiosos de los evangelios señalan en el ministerio de Cristo tres etapas. Una etapa de preparación, otra una etapa de popularidad y otra una etapa de pasión. Y dicen que corresponde un año a cada etapa. De los 30 hasta los 31 años, la etapa de preparación, de los 31 hasta los 32, la etapa de popularidad y de los 32 hasta los 33, la etapa de pasión. Ahora, ¿saben quién inaugura con un aspecto de su vida cada etapa?
Juan el Bautista. Juan el Bautista inaugura la etapa de preparación en el momento en que Juan bautiza a Jesús. Juan el Bautista inaugura la etapa de popularidad en el momento en que cae preso en poder de Herodes. Y Juan el Bautista inaugura la etapa de pasión en el momento en que Juan el Bautista es asesinado por Herodes. Esa unidad que había entre ellos fue una unidad indisoluble desde el momento de la concepción prácticamente hasta el momento de la muerte de uno de ellos, que es Juan el Bautista. Pero además de eso, era una relación donde los roles estaban bien definidos, donde cada uno sabía qué es lo que tenía que hacer para obedecer a Dios. Juan el Bautista no hace la obra de Cristo. Juan el Bautista se conforma porque había sido llamado para eso y lo consideraba un gran privilegio, es abrir el camino para el ministerio del Señor. Jesús sabe también el lugar que ocupa y Jesús no creció por sí mismo, sino que en cierta oportunidad se humilló ante un hombre terrenal para ser bautizado por él. ¿No? Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló y dijo, conviene que así sea. Pero en ningún momento uno pisó el ministerio, el llamado del otro. En ningún momento hubo un conflicto entre ellos. Eso es lo que quiero. Vamos a hablar de un conflicto, pero ciertamente el conflicto no se dio entre Juan y Jesús. Pero también, a pesar de que estaban unidos desde el nacimiento prácticamente, a pesar de que los roles estaban claros y definidos, lo que tenía que hacer cada uno, era también una relación basada en el respeto por las diferencias, porque Juan y Jesús eran completamente distintos. Eran muy distintos en su forma de ministrar a la gente. Y quiero que vayamos un poquito a Lucas capítulo 7, a ver si lo tengo rápidamente. Lucas está antes que Juan. Avísenme. Listo. Lucas capítulo 7, y me gustaría comenzar, es un pasaje breve que me gustaría leer, pero me gustaría comenzarlo desde atrás hacia adelante. Y está en el versículo 32, dice, semejantes son los muchachos, semejantes, está hablando desde el 31 para que lo entendamos bien, Juan 7, 31. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Y aquí comienza la descripción que Jesús hace la diferencia entre él y Juan el Bautista. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Cómo puede ser que dos hombres eran considerados tan distintos, que uno solamente comía, se alimentaba de langostas y miel silvestres y vestía con pelo de camello, que no se quería contaminar con el mundo,
tuviera la misma misión que otro, que lo invitaban los publicanos y los pecadores a almorzar y a comer en su casa, y él iba, ¿no? Que estaba cerca de una prostituta y le hablaba, que era el que violaba todas las reglas de etiqueta al decir, hablar con una mujer cerca de un pozo de agua. Entonces, la forma en que ellos ministraban a la gente era distinta, pero la esencia del llamado era la misma. Los dos habían sido enviados. Juan fue enviado para abrir los caminos del Señor. Y Jesús fue enviado para salvar a la humanidad. Me pregunto, la relación de nuestro liderazgo, de los que tienen algún espacio de poder en la iglesia, el Señor los llamó a ejercer ese espacio de poder. ¿Es este tipo de relación? ¿Qué es lo que nos une? Nos une una misión, nos une el hecho de haber sido enviados y tener en claro para qué hemos sido enviados. ¿Aceptamos nuestro lugar, el lugar que nos corresponde y el lugar en que nos puso Dios? ¿Respetamos nuestras diferencias porque somos diferentes, porque somos distintos, porque el Señor nos acepta con las diferencias que tenemos siempre que podamos cumplir la misión que nos ha encomendado? Juan y Jesús no tuvieron el conflicto. Simplemente quería desarrollar este punto para ver que el conflicto no estaba allí. ¿Dónde estaba el conflicto? Volvemos a Juan, capítulo 3, y comienza en el versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Cómo puede ser? Jesús y Juan se llevaban bien, pero como Jesús estaba preparándose en su ministerio, después de haber sido bautizado por Juan, después de haber tenido este encuentro con Nicodemo, no se le ocurre otra cosa que ir al Jordán y un poco más arriba o un poco más abajo de donde Juan bautizaba, ponerse a bautizar él también, aunque algunos estudiosos dicen que él no bautizaba, sino los discípulos de Jesús eran los que bautizaban. Pero de todas maneras, a los ojos de cualquiera, uno puede pensar, pero Jesús le está haciendo una competencia desleal a Juan. Si a él se había sometido al bautismo de Juan, ¿por qué ahora su grupo, el grupo de los discípulos de Jesús, estaba bautizando en la otra parte del Jordán? ¿Por qué no dejaba que vayan con Juan si Juan era el bautista? Jesús tenía otra misión, podría haber pensado la gente. Entonces van los discípulos y se quejan ante Juan. ¿Saben quiénes son los que originan los conflictos? No los que trabajan en pos de la misión, sino los espectadores, los que están mirando lo que hacen los que trabajan. O sea, si nosotros trabajamos en la viña del Señor, tenemos menos posibilidades de originar conflictos, porque generalmente los que originan los conflictos son los que ofician de espectadores del trabajo que hacen los demás.
¿Y en qué consistió el conflicto? Miren cómo tratan estos discípulos de Juan para llenarle la cabeza, diríamos ahora, a Juan. Les dice, Rabí, reconocen a Juan como maestro. Mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán. ¿Saben cuál es la forma primitiva de originar un conflicto entre dos personas? Es ningunear a una. Acá estaban ninguneando a Jesús. Tanto lo ninguneaban que ni siquiera lo nombran. Ni siquiera dicen Jesús es, le dicen el que estaba, así completamente en abstracto, ¿no? Usando un artículo indeterminante, diría alguien que estudia lengua. Uno más, ese que vos bautizaste, ese es el que está bautizando en la otra orilla del Jordán. Una forma de comenzar un conflicto es ningunear, ignorar al otro. Ese decir, el que estaba contigo, ese que te acompañaba a vos, mira, ahora te está haciendo la competencia. Y una cosa que dijo Marcos hace rato, una forma de ningunear, una forma es ignorar al otro. Y es tan violento ignorar al otro que la frase común es decir, yo lo mato con la indiferencia. Cuando el otro, mi hermano, comienza a ser indiferente para mí y yo ni hago de cuenta que no lo veo, hago de cuenta que no está presente, hago de cuenta que no forma parte de mi comunidad, ni tiene parte conmigo en la misión que me encomendó Cristo, lo estoy matando con la indiferencia. Y esa es la forma más fuerte de comenzar un conflicto entre hermanos. Y la otra, y la motivación que tiene de alguien que comienza el conflicto son los celos, ¿no? Porque cuando alguien comienza a tener éxito, hay celos. Y estos discípulos de Juan decían, no, nosotros somos del bando de Juan. Allá está el bando de Cristo y también comenzaron a bautizar. Capaz que ellos tengan más éxito que nosotros en la cantidad de bautizados que tiene. Entonces comienza a haber celos. Y cuando hay celos en la obra del Señor, comienzan a haber conflictos. Porque los celos están basados en la exclusividad. Está basados en creerse que uno es el dueño de la verdad absoluta, que uno forma parte de la iglesia verdadera o de la iglesia perfecta. Y entonces lo que hace el otro nos parece que no tiene lugar. Cuando nos parece que, y comenzamos a hacer como la guerra hacia el otro, comenzamos a tener no una actitud de alegría, de decir qué bueno que ellos también están haciendo el trabajo porque el campo es grande, sino que comenzamos a decir ellos no lo van a hacer como lo hacemos nosotros. La otra es culpar a los líderes, ¿no? Comenzar a culpar a los responsables de la comunidad. Juan tenía sus discípulos y el reclamo que le hacen no es ir a hacerle la guerra a los discípulos de Jesús porque estaban bautizando. El reclamo se lo llevan al mismo Juan. A él le quieren envenenar con la envidia y con los celos. A él es que le dicen esto, a ese que tú bautizaste. A él estos discípulos lo culpan de haber sido tan bueno, de haber dicho que él era indigno de atar el cordón de sus sandalias. Entonces la queja es, ¿por qué sos tan bueno? Hace algo. ¿No ves que tenés la competencia al otro lado del Jordán? Vos sos el bautista. No te dejes avasallar.
Andá y proclama que sos vos el Bautista. ¿Por qué dejás que Jesús haga la misma obra acá al frente tuyo, en tus narices? Estarían diciendo los discípulos. Cuando comenzamos a culpar a nuestros líderes que no hacen las cosas como las tendrían que hacer, que son demasiado blandos con algunas cuestiones, hay que tener cuidado de que no estemos originando una rencilla. Los espectadores son los verdaderos promotores del conflicto. Y la pregunta es, ¿somos protagonistas o somos espectadores? ¿Estamos trabajando o estamos viendo cómo trabajan otros en la viña del Señor? Usamos la indiferencia no como un mecanismo de defensa, sino como un mecanismo, como una arma para matar a otros con la indiferencia. Sentimos celos y envidia de cómo hacen los demás y para justificar culpamos a los nuestros porque se están dejando ganar con otro. Tenemos ese espíritu competitivo entre las comunidades cristianas. Ojo, pero no me quiero quedar con esta cosa tan negativa, sino ver cuál ha sido la actitud de Juan ante este conflicto. Y lo primero que dice Juan, dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y lo primero que dice Juan, o lo que quiere decir, es de que el campo es demasiado grande, que hay lugar para todos, que solo él no va a poder hacer todo el trabajo, que está bien que otros se pongan más allá en el Jordán a bautizar también si quiere, porque hay discípulos, hay pecadores para todos. Hay que predicar el arrepentimiento y habrá pecadores que se querrán bautizar con Juan y habrá pecadores que se querrán bautizar con los discípulos de Jesús. El campo es grande. Además, hay alguien que dio el lugar de trabajo, ¿no? Hay alguien que envía. Y así como me ha enviado a mí a trabajar en una grey pequeña, en una comunidad pequeña que adora a Dios, en la comunidad de los redimidos por la sangre de Cristo, también hay lugar para que otro trabaje con otras personas y pueda comunicarles el evangelio y pueda hacerles conocer la redención que es en Cristo. El campo es grande. El problema es cuando nosotros creemos que somos la única iglesia verdadera, la que está más apegada a la doctrina, la que tiene la verdad y la única que entiende mejor las escrituras y la aplica, y queremos abarcar todo el campo. No, el Señor ha enviado a otros. Tenemos que reconocer al dueño de la viña y aceptar el lugar que nos asignó en su campo. El otro problema, la otra cosa que hace Juan y que figura como solución a este conflicto, son estas palabras maravillosas. El que tiene la esposa es el esposo. El amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Tenemos que aprender a alegrarnos del éxito que tienen los demás en el trabajo que hacen para el Señor.
porque porque el trabajo lo hacen para el Señor. ¿Quién es el esposo? Cristo. ¿Quién es la esposa o la novia? La iglesia. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos como obreros del Señor? Cuidar la iglesia. Cuidar la iglesia. No somos el esposo. Nosotros no somos los que nos vamos a unir con la iglesia. Nosotros hemos sido simplemente llamados a ser el amigo del esposo. Nosotros tenemos que acompañar en el cortejo nupcial junto con las otras vírgenes, como se hacía en el tiempo de Cristo, acompañar a las vírgenes para llevar a la novia al encuentro con el esposo. Ese es el rol de liderazgo y de los que tienen un poder, cierto poder en la iglesia, y este es el rol de todos los que trabajan de alguna manera en la iglesia. Es llevar a la novia al encuentro con Cristo. Es ir sacándole las arrugas del vestido nupcial, es tratando de maquillarla de la mejor manera, tratando de que tenga el peinado más hermoso. Es la que nuestro trabajo es enseñar a la iglesia para que no decepcione al novio, para que pueda tener una comunión, una forma de comunicarse con él que sea agradable al novio, al esposo que la está esperando. Pero por sobre todas las cosas, tenemos que aprender a alegrarnos de la comunión de la novia con el esposo. Y eso, créanme hermanos, a veces nos cuesta. A veces nos alegramos de cómo tratamos a la novia y cómo la novia nos corresponde a nosotros. A veces tratamos de enamorar a la congregación, pero que se enamoren de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestra consagración. Y no, tenemos que hacer que la iglesia, preparar a la iglesia, dejarla bonita, sin arrugas, sin manchas, para que se encuentre con el esposo y en la alegría de esos novios, de esos esposos, poder gozarnos nosotros. Hermanos, va a haber conflictos en nuestra iglesia. ¿Saben por qué va a haber conflictos? Porque si ustedes miran para atrás un poquito, si damos la vuelta, vamos a ver que nuestra iglesia se está llenando de nuevo. Luego de la pandemia hemos tenido una crisis donde acá había en las reuniones presenciales, no había más de 20 o 30. Algunas veces nos hemos reunido hasta con 15. Ahora si ustedes se ven, van a ver que son más de 50. Vamos creciendo. Pero cuando vamos creciendo, se van presentando mayores conflictos. Se van presentando mayores conflictos por dos razones. Primero y principal es porque es natural, digamos, que mientras más personas hayas, cada una con sus diferencias, los conflictos surgen. Pero más que todo, porque al ser más personas, muchos cuando ingresan simplemente como espectadores. Y nos quedamos como espectadores. No tomamos un ministerio. Nos gozamos en la fiesta, nos vamos a gozar enseguida compartiendo el jugo de la vid y el pan de la comunión, pero no estamos cumpliendo
la misión a la que hemos sido llamados y a la que hemos sido enviados. A veces queremos tomar el mismo ministerio que tiene otra persona y surgen los conflictos por celos. A veces también hay celos, hay envidias. A veces, cuando vemos que otro hermano tiene éxito en lo que nosotros queríamos hacer, en vez de alegrarnos, nos causa celos y el celo da lugar a la tristeza. Encontremos la forma y aprendamos a desarrollar la misma relación que construyeron Juan y Jesús. Que agarremos el arado, que dejemos de ser espectadores, que tomemos el arado, que podamos, como Juan, responder a aquellos que producen rencillas, porque hay dentro de nuestra comunidad y de todas las comunidades algunos que producen rencilla, que calientan la oreja de algunos, que podamos seguir el ejemplo de Juan y responder con humildad, con persistencia. ¿Qué quiero decir con persistencia? Porque Juan había sido llamado a bautizar y cuando ve que Jesús estaba bautizando al otro lado del Jordán, ¿qué es lo que hace Juan? Dice, ya este Jesús me ganó, así que vámonos, ya dejamos de bautizar, que siga bautizando él. No, él ha sido llamado a bautizar y fue persistente. Por más que Jesús, el Hijo de Dios, pareciera ser su competencia, él continuó trabajando para lo que fue llamado. Hacemos nosotros así a veces. Cuando alguien se pone a hacer lo mismo que nosotros hacemos, decimos, que siga trabajando él. Yo voy a hacer otra cosa o simplemente me convierto en espectador. Hermanos, tengamos la humildad, la persistencia de Juan y la alegría por sobre todas las cosas. Un evangelio que se vive con celos, un evangelio que se vive con envidias, es mejor no haber conocido el evangelio. El evangelio, el producto genuino del evangelio debe ser la alegría de estar trabajando, perfeccionando a la novia para su encuentro con Cristo. Que el Señor les bendiga.